Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Aquella mañana, mientras esperaba que mi marido saliera de su despacho, la secretaria me llamó discretamente a un lado. Sus ojos estaban tensos, como si escondieran un peso que no podía soportar más. Con un movimiento rápido, deslizó una pequeña nota en mi bolso y susurró con voz grave: «Esto es sobre tu marido. Léelo en casa. Es importante». Sentí que mi corazón se detenía por un instante. No pude reaccionar, apenas esbocé una sonrisa forzada, temiendo que alguien notara nuestra breve interacción. Mi mente ya estaba corriendo, imaginando mil posibilidades, desde problemas en el trabajo hasta algo mucho más personal. Caminé hacia la salida intentando mantener la calma, pero la sensación de que algo oscuro se avecinaba me golpeaba el pecho con fuerza. Esa nota ardía en mi bolso como si escondiera un secreto capaz de cambiarlo todo. Salí de la oficina intentando aparentar normalidad, pero sentía un nudo en el estómago que me impedía respirar con calma. Cada paso que daba hacia la calle parecía más pesado, como si mi bolso ardiera con ese papel escondido que prometía respuestas y miedo a la vez. Miraba a mi alrededor, temiendo que alguien me hubiera visto, que mi marido apareciera de repente preguntando por qué me había reunido con su secretaria. No podía dejar de tocar el bolso, como si asegurarme de que la nota seguía ahí me diera algún control. Las dudas se multiplicaban: ¿un asunto de trabajo? ¿Una traición? ¿Algo legal? Intenté concentrarme en mi respiración mientras caminaba hacia el coche, pero mi mente estaba lejos, intentando descifrar un misterio que aún no había leído. En aquel momento, lo único que sabía era que mi vida podía cambiar en cuanto desdoblara ese papel. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá con las manos temblorosas, el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. Abrí el bolso lentamente, saqué la nota y la desdoblé con cuidado, temiendo que las palabras me destrozaran. El mensaje era breve, directo y frío: síguelo esta tarde. No vayas en tu coche. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones al leer esas letras. ¿Por qué no en mi coche? ¿Qué había de tan secreto para que la secretaria arriesgara su trabajo advirtiéndome? Las preguntas no tenían respuesta, pero la curiosidad y el miedo me impulsaban a actuar. Sabía que si no lo hacía, me quedaría con la duda para siempre. Así que decidí que aquella tarde descubriría la verdad, costara lo que costara. Me quedé varios minutos sentada, pensando en lo que debía hacer para seguirlo sin que me descubriera. Mi marido conocía perfectamente mi coche, así que era imposible usarlo sin que lo notara. Esa opción quedaba descartada. Pensé en transporte público, en pedir un favor a alguna amiga, pero nada me convencía porque todo parecía demasiado evidente. Entonces, un pensamiento me atravesó la mente: un taxi sería lo más discreto, anónimo y seguro. Necesitaba moverme rápido y no llamar su atención, así que comencé a buscar el número de una compañía de confianza. Mientras tanto, repasaba mentalmente su agenda y los horarios que solía tener. No podía permitirme un error. Si iba a destapar un secreto, tenía que hacerlo con absoluta precisión. Llamé al servicio de taxis y pedí uno para dentro de unos minutos, intentando que mi voz sonara tranquila a pesar de los nervios. Cada segundo que pasaba sentía que algo dentro de mí cambiaba. Ya no era solo una mujer curiosa, era alguien dispuesta a enfrentarse a lo que viniera. Cerré las cortinas, dejé el móvil en silencio y preparé una pequeña bolsa con lo esencial, como si fuera una misión secreta. Mi mente repasaba todas las veces que confié ciegamente en mi marido, todas las promesas y miradas que ahora parecían llenas de dudas. Cuando el taxi llegó, respiré hondo y salí de casa como si nada, saludando al conductor con una sonrisa que ocultaba un mar de emociones. A partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Me escondí en el asiento trasero, inclinando el cuerpo para no ser vista desde fuera, mientras indicaba al taxista que siguiera mi coche, que saldría pronto del edificio donde trabajaba mi marido.
El tiempo parecía eterno, hasta que por fin lo vi salir, con ese paso confiado que siempre mostraba, sin imaginar que esa tarde sería diferente. El taxi arrancó suavemente, manteniendo una distancia prudente, y mi corazón latía cada vez más rápido. Me sentía como una extraña en mi propia vida, observando en silencio al hombre que creía conocer. Cada giro que daba su coche era una pregunta más que se añadía a mi lista. Lo único que sabía era que esa tarde nada sería igual, y que la verdad, fuera cual fuera, estaba a punto de mostrarse. El taxi avanzaba con suavidad mientras yo observaba cada movimiento de su coche con los nervios a flor de piel. No tomó el camino habitual hacia casa ni se dirigió a ninguna de sus reuniones conocidas, en cambio, giró hacia la carretera que salía de la ciudad. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué tenía que hacer en las afueras un miércoles por la tarde? Sentía que cada kilómetro aumentaba mi inquietud y mis sospechas. Le pedí al taxista que mantuviera distancia y que no perdiera de vista el vehículo, aunque mi voz temblaba de la tensión. El paisaje cambiaba, la ciudad quedaba atrás y la sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse me hacía apretar las manos con fuerza. Cada vez estaba más segura de que aquel desvío no era casualidad, sino el inicio de una verdad que preferiría no descubrir. Después de casi una hora de trayecto, cuando ya pensaba que todo podía ser una simple reunión lejana, mi marido tomó la salida hacia el aeropuerto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había mencionado ningún viaje, ni siquiera una reunión de trabajo. El taxi redujo la velocidad y se mantuvo prudente, mientras yo intentaba asimilar lo que veía. El tráfico hacia la terminal era denso, lo que jugaba a mi favor porque podía mantenerme oculta entre los coches. Me mordía el labio, pensando que algo no encajaba, que esa prisa escondía más que trabajo. ¿Quién le esperaba allí? ¿Qué podía ser tan importante para ocultarlo? Con cada metro recorrido, la ansiedad me inundaba, pero la determinación de descubrirlo me mantenía firme. Sabía que ese lugar iba a darme respuestas, aunque me dolieran. Cuando el taxi se detuvo frente a la terminal, sentí que el corazón me golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Pagué rápidamente, intentando que mis manos no delataran el temblor que me dominaba, y entré al edificio mezclándome con la multitud. Cada paso que daba era medido, calculado, procurando no llamar la atención mientras mantenía la vista fija en mi marido. Él parecía tranquilo, revisando su móvil y consultando la pantalla de salidas, sin imaginar que estaba siendo seguido. A cada segundo mi mente se llenaba de preguntas. ¿A quién esperaba? ¿Por qué tanto secreto? El murmullo de la gente y el ruido de las maletas sobre el suelo no lograban distraerme, solo existía él y lo que estaba a punto de descubrir. La terminal estaba llena de viajeros, empleados y familias despidiéndose, lo que me daba cierta seguridad para mantenerme oculta entre la gente. Cada vez que él avanzaba, yo me movía con cuidado, manteniendo siempre la distancia para no levantar sospechas. Me escudaba tras columnas, carritos de equipaje y grupos de personas, aprovechando cada momento para no perderlo de vista. Era una mezcla extraña de adrenalina y miedo, como si me encontrara en un terreno prohibido. Él parecía apurado, consultando el reloj y mirando en distintas direcciones, lo que solo aumentaba mi inquietud. Todo el ruido a mi alrededor desaparecía, solo escuchaba los latidos de mi corazón y el eco de mis pasos. Sabía que algo grande estaba a punto de suceder, y que cada segundo contaba para descubrirlo. Mi mirada seguía cada gesto suyo como si fueran pistas de un juego peligroso, incluso la manera en que se pasaba la mano por el pelo o respondía a llamadas breves me parecía significativa. No dejaba de mirar el reloj, como si contara los minutos para algo importante, y eso me ponía más nerviosa. Me sentía como una extraña espiando a alguien que, hasta ese momento, había considerado la persona más cercana a mí. Me movía despacio, sin perder detalle, con la sensación de que el aire pesaba más de lo normal. La terminal, con todo su bullicio, parecía haberse convertido en un escenario donde solo había dos protagonistas, él y yo, separados por una distancia cargada de secretos.
Cada paso que daba me acercaba más a una verdad que tal vez no quería saber, pero que ya no podía detener. De repente, mientras él miraba su móvil, una mujer apareció frente a él con un bebé en brazos, y el mundo pareció detenerse para mí. Ella sonrió con una complicidad que me heló la sangre, como si aquella escena fuera habitual y llena de intimidad. Mi marido, el mismo que esa mañana desayunó conmigo, se inclinó hacia ellos con un gesto de ternura que jamás había visto en sus ojos. Me quedé paralizada, oculta tras una columna, sintiendo que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Intentaba buscar explicaciones lógicas, pero todo en su lenguaje corporal gritaba que no eran simples conocidos. Esa cercanía, ese brillo en su mirada, no dejaba lugar a dudas. Había cariño, había historia. La mujer parecía cómoda, el bebé se acomodó en sus brazos como si lo conociera. Y yo, allí, sintiendo que mi vida entera empezaba a derrumbarse. No podía apartar la vista de ellos, y cada movimiento de mi marido me dolía como una puñalada. Le vi acercarse más, acariciar la mano de la mujer y mirar al bebé con un amor tan puro que me sentí una extraña en su mundo. Mi respiración se agitó, y tuve que llevarme una mano a la boca para no soltar un grito. El bullicio de la terminal desapareció, solo existían ellos y yo, con mi corazón latiendo a punto de explotar. Recordé nuestras conversaciones sobre hijos, sus excusas sobre no estar preparados, y sentí una oleada de ira mezclada con tristeza. Era imposible negar lo evidente, había una parte de su vida que desconocía por completo. Y esa revelación dolía más que cualquier traición imaginada. Mi cuerpo temblaba cuando vi cómo él, sin preocuparse por quién pudiera mirar, se inclinó y la besó suavemente en los labios. Luego, con la misma ternura, besó la frente del bebé, que sonrió como si le reconociera. Sentí que las piernas me fallaban, que el aire me faltaba, el hombre que dormía en mi cama cada noche era un extraño con una doble vida. Todo en su gesto era natural, espontáneo, como quien actúa con la certeza de estar en su hogar. No había rastro de culpa ni de prisa, solo cariño y familiaridad. Mi mente gritaba que aquello no podía estar pasando, que tal vez era un malentendido, pero mi corazón sabía que la verdad estaba delante de mí, clara y cruel. Me acerqué un poco más, cuidando cada movimiento para no ser descubierta, y fue entonces cuando lo escuché sin oír, sus labios lo decían todo. Pude leer claramente: «Ay, mi hijo, cuánto te ha echado de menos papá». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que mi realidad se desmoronaba en segundos. Cada palabra era un golpe, cada gesto un recordatorio de que aquella mujer y ese niño ocupaban un lugar que nunca supe que existía. No había más dudas, no había espacio para excusas, mi marido era padre y yo no era parte de esa historia. Quise gritar, quise correr, pero me quedé inmóvil, tragando lágrimas que amenazaban con traicionar mi presencia. El impacto de esas palabras me dejó sin aire, con un dolor que quemaba desde el pecho hasta la garganta. Todo lo que creía seguro, todas las promesas y planes, se habían convertido en cenizas en un instante. Me sentí traicionada, humillada y engañada de la manera más cruel. Cada recuerdo compartido con él parecía ahora una mentira bien construida, un escenario que ocultaba su verdadera vida. Quise salir corriendo, pero algo en mí pedía respuestas, necesitaba verlo a los ojos y exigir la verdad. Las lágrimas se mezclaban con una rabia contenida que me empujaba a dar el siguiente paso. Ya no importaba el lugar ni las miradas, tenía que enfrentarlo, aunque me doliera hasta el alma. Las lágrimas querían salir, pero mi orgullo me mantenía de pie, como si una fuerza desconocida me empujara a no desmoronarme en medio de aquella multitud. El dolor se mezclaba con la rabia, y cada recuerdo de nuestra vida juntos me parecía ahora una farsa cuidadosamente construida. Veía a esa mujer sosteniendo al bebé con naturalidad y sentía que mi mundo se resquebrajaba, que el amor que pensé que teníamos se había convertido en una cruel mentira. Me mordí el labio hasta casi sangrar, tratando de contener un grito que me quemaba por dentro. ¿Cuántas veces me había mirado a los ojos escondiendo esta verdad? ¿Cuántas excusas,
viajes y reuniones fueron solo un disfraz para verlos. El orgullo y el deseo de justicia empezaban a ganar la batalla al dolor. Sabía que el siguiente paso era inevitable, enfrentarle. Apreté el bolso contra mi cuerpo y avancé con pasos firmes entre la multitud, con el corazón latiendo como un tambor. Cada metro que acortaba la distancia era un golpe de adrenalina, y las dudas se disipaban ante la necesidad de respuestas. Cuando estuve lo suficientemente cerca, sentí que todo el ruido desaparecía, que solo existíamos él, ella, el bebé y yo. Mi voz, aunque temblorosa, salió con fuerza. ¿Qué significa esto? No pude detener la ira que me empujaba, ni el temblor que delataba mi dolor. La mujer me miró sorprendida, el bebé se agitó entre sus brazos y mi marido giró la cabeza lentamente, con el rostro congelado al verme. En sus ojos vi miedo, y en ese instante supe que había descubierto algo que él nunca pensó que vería. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, el color desapareció de su rostro como si la sangre hubiera huido, dejándole pálido y vulnerable. No dijo una palabra, su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. La mujer, confusa, miraba a uno y otro sin entender del todo, mientras el bebé balbuceaba ajeno al drama que se desarrollaba. Yo me sentía fuerte a pesar del dolor, como si cada lágrima contenida me hubiera dado poder para sostenerme en pie. Él intentaba sonreír, pero su expresión le traicionaba, miedo, sorpresa y vergüenza se mezclaban en su mirada. Ese silencio fue más elocuente que cualquier explicación, sabía que me debía verdades que llevaba años ocultando. No podía perder tiempo ni dejar que se recuperara de la sorpresa, mis palabras salieron como un látigo. ¿Quién es ella, y ese bebé? El eco de mi voz resonó entre la gente que comenzaba a observarnos, curiosos ante el drama que se desplegaba ante sus ojos. Él tragó saliva, sus manos temblaban y evitaba mi mirada, como un niño atrapado en una mentira demasiado grande. La mujer frunció el ceño, claramente confundida por la situación, como si descubriera que había piezas que también le faltaban. Mi corazón latía desbocado, pero cada palabra que pronunciaba me daba más fuerza. No quería escenas, pero la traición no merecía silencios, exigía respuestas ahí, delante de todos, porque la verdad ya no podía esperar. Finalmente, mi marido abrió la boca y las palabras que salieron fueron tan torpes que casi dieron pena. No es lo que piensas, solo es una amiga. Aquella frase vacía encendió más mi rabia. ¿Amiga? ¿Con besos y un hijo en brazos? La mujer le miró sorprendida, con una mezcla de enfado y desconcierto, como si también se sintiera engañada. Mi risa irónica cortó el aire, atrayendo aún más miradas de los presentes. Él balbuceaba, buscando una salida que no existía, atrapado entre dos mundos que acababan de colisionar. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de la confianza que alguna vez le tuve. Sabía que ese día, nuestra vida juntos había llegado a un punto sin retorno. La mujer frunció el ceño y, con voz firme, le dijo delante de todos: ¿No me dijiste que estabas divorciado? Su frase retumbó como un trueno en mi cabeza y en el silencio incómodo que se hizo alrededor. Sentí que las miradas se clavaban en nosotros, como si estuviéramos en un escenario improvisado y cruel. Mi marido parpadeó varias veces, intentando articular palabras que nunca llegarían, mientras su rostro se tornaba aún más pálido. Yo respiré hondo, con el corazón desbordando rabia y tristeza, y respondí con frialdad: llevamos casados 5 años. La sorpresa en el rostro de ella era evidente, había descubierto que también había sido engañada. Por primera vez, sentí que no era la única víctima en aquella escena. El peso de sus mentiras empezaba a aplastarle. Mis palabras flotaron en el aire como cuchillos y vi cómo la mujer retrocedía un paso, abrazando al bebé con fuerza. Mi marido cerró los ojos, como si así pudiera desaparecer, pero la realidad le golpeaba desde todas las direcciones. 5 años, repitió ella con incredulidad, y sus ojos se llenaron de ira. Yo, en cambio, me sentía extrañamente calmada, como si cada verdad dicha me diera un poco de alivio en medio del desastre.
La gente comenzaba a murmurar y el ambiente era denso, cargado de juicios silenciosos. Él sabía que estaba acorralado, que sus excusas ya no tenían valor. El momento que siempre temió había llegado, y nada podía detenerlo. La situación se desbordó, los murmullos se convirtieron en voces y algunas personas sacaron sus móviles para grabar la escena. Yo no me movía, mantenía la cabeza alta, sin ocultar mi dolor ni mi furia. La mujer miraba a mi marido con desprecio, y él parecía hundirse cada vez más, sudando y con la mirada perdida. La tensión era tan palpable que parecía que el aire se cortaba con un cuchillo. El bebé empezó a llorar, ajeno a todo, y ese llanto rompió el último hilo de calma que quedaba. Quise alejarme, pero mis pies permanecían firmes, como si necesitara verlo caer un poco más. Aquel lugar ya no era una terminal, era un tribunal improvisado. A pesar de lo evidente, mi marido intentó recomponerse, tragando saliva y levantando la mano como pidiendo calma. «Esto no es lo que parece», dijo con una voz quebrada que solo lograba empeorarlo todo. La mujer le miró con rabia contenida, y yo solté una risa irónica que hizo que algunas personas se acercaran más, curiosas. Intentó acercarse a mí, pero retrocedí, marcando la distancia como un muro infranqueable. Cada palabra suya era más débil, más vacía, y sus gestos nerviosos le traicionaban. Estaba perdido, rodeado de dos mujeres que habían descubierto la verdad y de una multitud que no perdonaría. Finalmente, bajó la cabeza, derrotado, y su voz salió baja pero clara, como quien sabe que ya no puede esconderse más. «Estamos juntos desde hace 2 años, y este es mi hijo. Tiene 2 meses». Sentí que el mundo se detenía de nuevo, que cada sonido desaparecía a mi alrededor. La mujer apretó al bebé contra su pecho, confirmando en silencio la gravedad de sus palabras. Yo, por dentro, sentí que algo se rompía definitivamente, como si una puerta se cerrara para siempre. No hubo gritos esta vez, solo un vacío frío y cortante que me envolvía. No había nada más que añadir, las mentiras se habían terminado y la verdad había caído como un martillo sobre todos nosotros. No pude sostener más la mirada, sentí que el aire me faltaba y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Cada paso hacia la salida era pesado, como si el suelo se hundiera bajo mis pies, y el llanto del bebé quedaba de fondo como un eco cruel. Mi mente giraba a 1000 por hora, recordando cada palabra, cada gesto, cada mentira disfrazada de amor. Las personas me miraban con compasión, pero yo solo quería escapar de aquel lugar que ahora olía a traición. Mis manos temblaban, el corazón me dolía físicamente, como si cada latido fuese un recordatorio de lo que había perdido. Me sentía rota, invisible, y al mismo tiempo increíblemente consciente de que nada volvería a ser igual. En lugar de volver a esa casa que ahora me parecía ajena, pedí un taxi y fui directa a la casa de mi madre. Necesitaba un abrazo, una voz que me recordara quién era antes de él. Cuando abrió la puerta y vio mi rostro desencajado, no hizo preguntas, solo me rodeó con sus brazos y sentí por primera vez en horas que podía respirar. Allí, entre fotos antiguas y olor a café, solté todo el dolor que me ahogaba. Le conté la verdad entre sollozos, y ella me escuchó en silencio, acariciando mi pelo como cuando era niña. En su mirada había tristeza, pero también fuerza, y sus palabras fueron claras: «No mereces esto, hija. Ahora toca pensar en ti». Dormí poco esa noche, pero desperté con una claridad que me sorprendió. El dolor seguía ahí, pero ya no era paralizante, era un impulso que me empujaba a actuar. Preparé el desayuno con mi madre, hablé con un abogado por teléfono y pedí cita para iniciar los trámites del divorcio. No podía permitir que una mentira siguiera marcando mi vida. Cada paso que daba me devolvía un poco de dignidad, de control. Sabía que dolería, que habría lágrimas y discusiones, pero nada podía ser peor que la humillación de aquel día en el aeropuerto. Era hora de cerrar ese capítulo. Volví a casa solo para recoger lo necesario, con la firmeza de quien sabe que no hay vuelta atrás.
No miré las fotos, no toqué los recuerdos, solo tomé mi ropa, mis documentos y un par de cosas importantes. Dejé las llaves sobre la mesa del salón y, sin mirar atrás, salí de esa casa que había sido nuestro hogar pero que ahora me parecía un escenario vacío. Llamé a una amiga para quedarme unos días en su piso mientras resolvía todo. Sentía miedo, sí, pero también una extraña sensación de libertad. Era el comienzo de algo nuevo, desconocido, pero mío. Mientras yo comenzaba a reconstruirme, su vida parecía continuar como si nada. Supe por conocidos que la mujer y el bebé se habían mudado con él, que trataba de rehacer una familia sobre los restos de la que destruyó. Al principio, según decían, parecía feliz, orgulloso, mostrando su nueva vida sin pudor. Pero yo ya no sentía curiosidad, solo una mezcla de indiferencia y alivio. Era como ver una película ajena, un guión que ya no me pertenecía. La rabia se transformaba en distancia, y esa distancia me salvaba. Él podía seguir su camino, porque yo ya había elegido el mío. Aunque intentaba aparentar normalidad con su nueva familia, la estabilidad no duró mucho. Mi marido parecía feliz en las fotos que algunos conocidos subían a las redes, pero detrás de esas sonrisas había prisas, discusiones y secretos que volvían a surgir. La mujer confiaba en él, pero sus ausencias y llamadas misteriosas empezaban a despertar sospechas. Yo observaba desde lejos, ya sin dolor, solo con la certeza de que quien engaña una vez lo hará de nuevo. Cada rumor que llegaba confirmaba que su mundo estaba construido sobre mentiras. Me sorprendía lo rápido que el tiempo ponía todo en su lugar. Y mientras ellos lidiaban con sus sombras, yo seguía avanzando. No pasó mucho tiempo antes de que las historias sobre su comportamiento volvieran a repetirse. 3 meses después, me contaron que tenía una nueva amante, alguien de la oficina, como si nunca hubiera aprendido nada. Las mismas excusas, las mismas estrategias, el mismo hombre incapaz de sostener la verdad. Me sorprendía que la mujer que le había defendido ahora empezaba a vigilarle, a preguntarse quién era realmente. Todo lo que yo había sufrido ahora lo sufrían otros, y eso no me alegraba, pero me recordaba que yo había hecho bien en salir de allí. Las personas no cambian si no quieren, y él nunca quiso. La amante oficial pronto se enteró de las nuevas infidelidades. Me dijeron que hubo gritos, discusiones y finalmente una ruptura definitiva. Ella empaquetó sus cosas y se fue con el bebé, cansada de mentiras y de promesas incumplidas. Él, una vez más, se quedó solo, rodeado de papeles y deudas emocionales. Pensar en esa escena me causaba una extraña sensación de paz, no por su dolor, sino porque confirmaba que yo ya no formaba parte de ese círculo tóxico. No había satisfacción, solo distancia y alivio. Todo lo que un día me rompió ahora se caía por su propio peso. En la empresa, su imagen comenzó a deteriorarse rápidamente. Los rumores sobre su vida personal cruzaban los pasillos y la confianza de sus colegas desaparecía. Lo que antes eran halagos ahora eran miradas de desdén y comentarios a sus espaldas. Las juntas eran tensas y su liderazgo se desmoronaba. El hombre que un día parecía intocable ahora estaba solo, sin aliados y con una reputación que se deshacía como arena entre los dedos. Yo ya no necesitaba mirar atrás, las consecuencias hablaban por sí solas. Paradójicamente, la misma mujer que me había advertido aquel día en la oficina decidió también alejarse de ese ambiente tóxico. Me enteré de que había presentado su renuncia con una frase que recorrió toda la empresa: no quiero vivir rodeada de mentiras. Su gesto me conmovió, ella había arriesgado mucho por mí, y ahora tomaba su propio camino. Era un cierre simbólico para ambas. Ella dejaba atrás la sombra de un jefe caído y yo ya había dejado atrás a un marido infiel. 2 mujeres distintas, pero con la misma decisión de no aceptar menos de lo que merecían. Con el tiempo, su mundo se fue apagando, los amigos que siempre le reían las gracias desaparecieron y solo quedó el eco de sus propios errores. Sin la amante, sin la secretaria y con una reputación rota,
empezó a vivir rodeado de silencios incómodos y llamadas que nunca llegaban. Me enteraba de pequeños detalles, comidas solitarias, noches en bares, intentos fallidos de recomponer una vida que él mismo destrozó. No había nadie para escucharle ni para consolarle, y en ese vacío entendió, quizá demasiado tarde, que había perdido lo que nunca recuperaría. Era el precio justo de sus traiciones, la consecuencia inevitable de tantas mentiras. Mientras su mundo caía, el mío comenzaba a florecer. Volví a estudiar, retomé proyectos que siempre había pospuesto y descubrí que la independencia sabe a libertad. Pasaba las tardes en bibliotecas, planificando un futuro que ya no dependía de nadie. Me sentía viva, más fuerte, con la certeza de que cada paso era mío. Había dolor, claro, pero también había orgullo en cada logro pequeño, pagar mis propias cuentas, tomar decisiones sin miedo. Mi vida no era perfecta, pero era mía, y eso lo cambiaba todo. Ahorré cada euro que pude, aprendí a vivir con lo necesario y a valorar las pequeñas victorias. No buscaba venganza, buscaba paz, y esa búsqueda se convirtió en mi motor diario. Me sentía más ligera, más consciente de lo que quería y de lo que nunca volvería a aceptar. Caminaba por Madrid con una serenidad desconocida, disfrutando de mi soledad como un tesoro. En cada espejo veía a una mujer distinta, alguien que había sobrevivido a una traición y había convertido el dolor en fuerza. Ese era mi verdadero triunfo, volver a creer en mí. Con los ahorros y la ayuda de algunos cursos, decidí abrir una pequeña tienda de zapatos en una calle céntrica. No era fácil, pero cada detalle, desde el rótulo hasta la primera caja registrada, era un recordatorio de mi esfuerzo. Pinté las paredes, elegí los modelos y abrí las puertas con nervios y esperanza. Al principio había pocos clientes, pero cada venta era una celebración íntima. Aquella tienda era más que un negocio, era mi renacimiento, mi respuesta silenciosa a quien un día me subestimó. Los primeros meses fueron duros, pero ver la tienda llena por primera vez me hizo llorar de alegría. Cada cliente que salía con una sonrisa era una caricia a mi autoestima, una prueba de que podía salir adelante. La caja empezaba a dar beneficios modestos, pero constantes, y cada número en positivo era un triunfo personal. Comencé a contratar ayuda, a ampliar los modelos y a soñar un poco más grande. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida giraba en torno a metas que solo dependían de mí, y esa sensación no tenía precio. Poco a poco dejé de llorar por las noches y aprendí a convivir con mis heridas como parte de mi historia. Cada cliente satisfecho, cada pequeño logro en la tienda me recordaba que era capaz de sostenerme sola. Volví a salir con amigas, a reír sin miedo, a disfrutar de una película sin sentir ese vacío en el pecho. La soledad dejó de ser castigo y se convirtió en refugio. Empecé a escribir en un cuaderno, volcando allí mis miedos y mis sueños, convirtiendo el dolor en palabras que me liberaban. Con cada página me sentía más ligera, más fuerte. Los beneficios de la tienda me permitieron soñar un poco más alto. Ahorré lo suficiente para comprar mi propio coche y después una pequeña casa en las afueras, modesta, pero mía. No dependía de nadie. No había voces que me limitaran ni mentiras que me hicieran dudar. Decoré cada rincón con amor, convirtiéndolo en un espacio que hablaba de libertad y resiliencia. Cada llave girada en la cerradura era un recordatorio de lo que había conseguido tras tanto dolor. No necesitaba demostrar nada, solo vivir. Con el tiempo comprendí que el mayor regalo de todo aquello había sido recuperar mi paz. Nada valía más que la tranquilidad de despertar sin temores ni sospechas, de saber que mi vida estaba en mis manos. Dejé de perseguir respuestas y aprendí a dejar ir. La traición ya no me definía, era solo una página que había cerrado. Había cicatrices, pero también una fortaleza que antes no conocía. Mi confianza en mí misma crecía cada día, y eso valía más que cualquier revancha. A veces llegaban rumores de su vida, comentarios sueltos de conocidos que aún coincidían con él. Decían que estaba más solo que nunca, que sus negocios iban mal,
que las deudas le perseguían. Escuchaba sin emoción, como quien oye hablar de un desconocido. Ya no había odio, solo una distancia inmensa que me protegía. Era extraño pensar que un día lo amé con todas mis fuerzas y que ahora solo era un recuerdo borroso, un capítulo que no quería releer. Una tarde, mientras tomaba café en mi pequeña terraza, comprendí que ya no quedaba resentimiento. Lo que sentía era una calma nueva, una especie de libertad que venía de soltar el pasado. Había dolor, sí, pero ya no quemaba, era solo un eco lejano. No deseaba venganzas ni explicaciones, solo quería seguir construyendo mi vida. Había aprendido que a veces el silencio es la mejor respuesta y que la indiferencia es la victoria más elegante. Sonreí, sabiendo que mi historia apenas comenzaba. Con el tiempo, mi tienda prosperó más de lo que imaginé, empecé a contratar personal y hasta recibí clientes fieles que recomendaban mi negocio por toda la ciudad. Me sentía orgullosa, no solo por el éxito económico, sino por la mujer en la que me había convertido, independiente, segura, dueña de mi destino. Ya no era aquella esposa que dependía de las promesas de un hombre, sino alguien que sabía lo que valía. Cada día era una oportunidad para aprender, crecer y demostrarme que las caídas son solo el inicio de una nueva etapa. Mi sonrisa volvía a ser auténtica, llena de gratitud por cada paso que di. Un día decidí buscar a la secretaria que, con un simple gesto, cambió mi vida. Le pedí que tomáramos un café y la miré con sincero agradecimiento. Le conté cómo sus palabras me salvaron de una mentira que podría haberme destruido y le dije que siempre recordaría su valentía. Ella sonrió, sorprendida y feliz de saber que su aviso no fue en vano. Entre risas y recuerdos, comprendí que las personas correctas aparecen en el momento preciso para mostrarnos un camino distinto. Aquella conversación fue un cierre hermoso para una herida que ya no dolía. Con los años, mi negocio se expandió, abrí otra tienda y comencé a soñar con nuevas metas, viajes, incluso pequeños lujos que antes parecían imposibles. Disfrutaba de mi independencia, de las tardes tranquilas y de la certeza de que todo lo que tenía lo había logrado con mi propio esfuerzo. No buscaba demostrar nada a nadie, solo vivir en paz. Aprendí a valorar el tiempo, a rodearme de personas que sumaban y a cerrar la puerta a lo que restaba. Por fin, sentía que mi vida era mía en cada sentido. Cuando miraba hacia atrás, no sentía tristeza, sino gratitud. Aquella traición que parecía insuperable se convirtió en la chispa que encendió mi mejor versión. Comprendí que a veces lo peor que nos pasa es lo que nos impulsa a descubrir nuestra fuerza. No había revancha ni rencor, solo una certeza: había sobrevivido, había aprendido y había renacido. Mi historia era una prueba de que las cicatrices pueden ser hermosas cuando hablan de superación. Y mientras cerraba aquel capítulo, sabía que lo mejor aún estaba por venir. Meses después, mientras organizaba mi tienda, recibí un mensaje inesperado de la secretaria que había cambiado mi destino: gracias por ser valiente. Tu historia me inspiró a no callar nunca más. Esa frase me emocionó profundamente. Entendí que mi dolor había servido para algo más grande: advertir a otras mujeres de que nunca deben ignorar sus intuiciones. Un día, mientras caminaba por el centro, lo vi a lo lejos. Mi exmarido estaba solo, con aspecto descuidado y un teléfono en la mano, discutiendo con alguien. Por un segundo, pensé en acercarme, pero mi corazón ya no latía por él, sino por mí. Pasé de largo, erguida, y sonreí para mí misma. El negocio empezó a crecer más de lo que imaginé. Incorporé nuevos modelos de calzado, contraté a 2 empleadas y hasta pensé en abrir una segunda tienda. Mis clientas se convertían en amigas y muchas me decían que mi fuerza las inspiraba. Lo que un día fue llanto ahora era éxito. También aprendí a cuidar de mí misma. Volví a estudiar, hice cursos, viajé con mi madre para agradecerle su apoyo. Descubrí que la soledad no era un castigo, sino un regalo para reencontrarme conmigo misma.
La mujer rota que salió corriendo del aeropuerto ya no existía. Y entonces, una mañana soleada, abrí la puerta de mi tienda y sentí una paz inmensa. No había rencor, solo gratitud por todo lo vivido. Mi vida se había transformado gracias a una nota discreta, un taxi, un aeropuerto y una verdad dolorosa. Aprendí que, cuando todo parece derrumbarse, a veces es la vida empujándote hacia tu mejor versión.